Bueno, y me da mucho gusto recibir este martes a senadora de la República, que está con nosotros, por supuesto. También está Imelda Castro, que es la senadora de la República, por parte de Morena. ¿Cómo estás, Imelda? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Damián Cepeda, del Partido de Acción Nacional. Damián, ¿cómo estás? Buen día. Miguel Ángel Mancera, del PRD. Pues bueno, hay bastantes cosas, ¿no?, con las que podemos, por supuesto, comenzar el día de hoy y que tienen que ver con la vida de la República. Lo hemos platicado mucho, Imelda. Tiene que ver con la seguridad, ¿no? A veces hemos perdido la capacidad de sorprendernos, y lo que sucedió en Michoacán, esta masacre, independientemente de que sea entre dos grupos del crimen organizado, los ciudadanos creo que estamos ya preocupados. Sí, es un tema que, bueno, yo he dicho que es uno de los expedientes que no hemos podido atender de fondo en esta nueva época de transformaciones del país, ¿no? Y decimos también que es un legado, o sea, que es una herencia que se construyó durante décadas y que en 3 años nadie va a poder erradicarlo, extirpar este monstruo de 1000 cabezas que se reproduce en diferentes regiones del país, ¿no? Entonces, es evidente que los esfuerzos que se han hecho, que son muy buenos, muy importantes en todos los niveles, pues todavía falta que sigamos trabajando. En eso, y particularmente, pues Michoacán es una región sumamente dolorosa en estos meses, ¿no? De los peores lugares, digamos, que tenemos. Claro, lo platicamos cada semana, ¿no? Y la verdad es que no vemos por dónde, ¿no? Independientemente que sea el gobierno de Michoacán, el gobierno federal, hay otras entidades, por supuesto, con niveles de violencia muy importantes. Creo que esto ya es un asunto de toda la República Mexicana, de todo el país, y que tiene que ver con todos los colores, ¿no? A mí me parece que está fuera de control el tema de inseguridad y me preocupa mucho, y he estado insistiendo en el Senado de la República, que creo que no se quiere reconocer de parte del gobierno. Yo he comentado que desgraciadamente una tragedia tapa a otra. O sea, ahorita fueron 20 personas, ¿no?, asesinadas. Hace unas semanas fueron 17 personas fusiladas. Semanas antes fueron ciudades tomadas, sitiadas por el crimen, gente secuestrada, extorsionada, estudiantes desaparecidos. Y el gobierno lo minimiza. O sea, ayer el presidente dice, no, es que estamos muy bien, dice, esas son sus palabras. Y es que se pelearon entre ellos. Pues mira, ser el sereno, pero hay un terror que se está invadiendo hacia los mexicanos, los ciudadanos, y esto se tiene que atender. Al presidente le eligió principalmente para recuperar la paz en el país. Sabíamos que veníamos de un tiempo de descomposición, precisamente fue el desgaste que sufrieron los gobiernos anteriores. Lo que yo no entiendo es por qué no ha cambiado la estrategia, porque básicamente la estrategia de este gobierno es la misma: militarizar, militarizar y militarizar más, cuando lo que deberíamos estar haciendo es un enfoque de desarticulación del crimen organizado, a inversión en inteligencia financiera, fortalecimiento de policías estatales, municipales, garantizar la paz y sobre todo estrategias diferenciadas. Una cosa es crimen organizado y otra cosa es el día a día de los ciudadanos, que tiene que ver con drogadicción, con robos, con falta de alumbrado, con sentimiento de violencia alrededor de tu comunidad, pero son cosas distintas. Me preocupa, la exigencia es cambio de estrategia ya. Miguel. Cambio de estrategia, la verdad es que lo hemos reiterado aquí, nos parece que se ha normalizado, se está normalizando eventos como este de las 20 personas que son asesinadas, y ese es el problema, porque no hay duda de que hay campos de batalla que se están presentando en el país entre grupos criminales. De eso me queda claro. O sea, sí se están agarrando entre ellos, ¿no? y sí son los cárteles que están luchando por territorio. El punto es que el fortalecimiento de las policías locales no llega, y mientras no haya ese fortalecimiento, esos mismos grupos van cometiendo lo que se llama el delito progresivo, es decir, el robo de vehículo, el asalto, esos mismos grupos que después llegan a los enfrentamientos. Van evolucionando, ¿no? Y se van fortaleciendo, y financieramente también se van fortaleciendo con esos robos de vehículo, con las extorsiones, con los secuestros, porque también tenemos un reporte de secuestros importante en esas mismas zonas. Si lo mapeas, te vas dando cuenta de cómo se va expandiendo. Entonces, tenemos ahorita la problemática de Colima, la problemática de Zacatecas, la problemática en una zona de Jalisco y la problemática en la zona de Michoacán. Entonces, si esto se normaliza, lo que va a ser preocupante pues es que no haya un cambio de estrategia, que aquí se ha platicado en varias ocasiones. Yo estoy seguro que con estas reuniones y con estos eventos
pues tendremos que ver algo que cambie. Claro, Imelda, ¿es una cuestión de tiempo? Yo creo que sí hay una estrategia y una estrategia adecuada, ¿no? En primer lugar, abordar la problemática profunda que tiene que ver con la pobreza, es decir, esta política redistributiva del Estado, de los programas sociales, de las becas, a los jóvenes, etcétera, es la parte más profunda, más de largo plazo. Hay también una recomposición de las policías, de las Fuerzas Armadas, o sea, estamos construyendo la Guardia Nacional, no teníamos, la Policía Federal estaba totalmente vinculada al crimen organizado. Es decir, ahí están funcionarios en la cárcel. Es decir, este es un tema que se vino incubando, este gran monstruo, producto de esa colusión entre el crimen organizado y los políticos, la gente que estaba representando al Estado. Y por supuesto que la estrategia está dando resultados porque están bajando prácticamente todos los delitos. No son al ritmo, a la forma que quisiéramos, pero tampoco se puede resolver en 3 años lo que se incubó prácticamente en 4 o 5 décadas de nuestro país. Entonces, por supuesto que no hay que minimizar los problemas. Decimos, ahí están, hay que seguirlos atacando, pero tampoco es un tema de que tengamos una estrategia equivocada o que se siga la misma estrategia de antes. Eso ya no. Imelda, en el caso del fiscal Gertz Manero, de la votación que se dio ayer en el seno de la Suprema Corte de Justicia, ¿esto hay que dejarlo como un caso aparte, como un caso jurídico? ¿Hubo una intervención? ¿El fiscal Gertz utilizó sus vínculos para poderlo llevar a una consignación judicialización de la carpeta de investigación en la Procuraduría? ¿Qué opinas de esto? Pues mira, yo creo que ya está resuelto el tema, evidentemente, pues, de justicia, en este caso por la Suprema Corte. Ahora lo que sigue es el tema de la ilegalidad de las escuchas, ¿no? Eso es lo que no se ha resuelto. Yo creo que es sano estos contrapesos que existen en los poderes en México para que entre en este caso la Suprema Corte. Entonces me parece que además el tema de este caso no estaba en manos directamente si no, pues hubiera significado un conflicto de interés, evidentemente si no estaba dentro de otras áreas de la justicia y hay una solución, pues entonces hay que seguir en ese tema y lo que corresponda al Senado de la República, bueno, pues también abordarlo con apertura, escuchando pues las diversas opiniones que hay en nuestro país sobre este caso de un familiar del fiscal prácticamente. Claro, la excuñada. También. A ver, yo nada más un breve comentario de lo anterior. El problema de la estrategia es que le están apostando toda una Guardia Nacional que básicamente, por eso digo que no ha cambiado la estrategia, es lo mismo que hizo Calderón. O sea, la crítica a Calderón fue, estás militarizando el país y hoy hay más militares que nunca encargados de la seguridad y está probado en el mundo que no funciona. Mi respeto para ellos, no tengo nada, estoy agradecido, pero necesitamos generar un cuerpo civil, que fue lo que aprobamos en el Senado de la República. Nada más un dato, vamos a aprobar el informe precisamente de la Guardia Nacional. De como 113,000 elementos de la Guardia, 90,000 son militares. O sea, es innegable que se está siguiendo por el mismo camino. Y lo único que digo es, estás viendo que no resulta, cámbialo por Dios. Del otro tema, a ver, sin conocer todavía, digamos, la resolución, creo que pues, fue contundente el mensaje de la Corte, parecería que se está haciendo justicia en el tema y qué bueno que funcione el sistema de contrapesos. En efecto, yo también escuché al fiscal decir, oigan, pues es que este asunto no está en mi competencia. Debo decir que me sorprendió. Yo pensaba de, digamos, las noticias que sí estaba y entonces decía yo, ay caray, pues sí está rudo este asunto. Estaba más a nivel local, pero toda la trama, que luego cuando son temas personales es complejo, ¿verdad? Pero toda la trama, pues sí creo que generó un sentir fuerte, ¿no?, de la sociedad, y me parece que la Corte pues funcionó como máximo tribunal. Tú fuiste encargado de esa Procuraduría, sí. Miguel. Mira, yo regreso también un poco a lo que decía Damián, fortalecimiento de las policías estatales, y vamos a volver a dejar aquí la nota en esta mesa. Esa es la parte que tiene una deuda y que va a seguir teniendo una deuda. También de los servicios periciales estatales siguen sin tener fortalecimiento. Y sola la Guardia Nacional no va a poder. Porque además
yo no puedo generalizar que la Policía Federal toda era mala. Yo creo que tenía muy buenos elementos la Policía Federal. La Policía Federal tenía doctorados, maestrías, es decir, tenían elementos también muy buenos. Y en el segundo tema se hizo justicia de una injusticia y bueno, pues lo que en el punto del fiscal, lo que él dejó claro el día que compareció al Senado, es que eso es un litigio personal, que él seguirá en el ámbito personal, desvinculado, digamos, de la parte de la Fiscalía General de la República y seguirá en ese ámbito. Pero qué bueno que se puso en orden por la Suprema Corte de Justicia que no se deben de inventar delitos. Ahora, lo que dice también la senadora es importante. ¿Qué pasa con las escuchas? Que si son adentro del propio, que si es fuego amigo, que si no. En este país hay un sinnúmero de grabaciones que cada de vez en vez, ¿no?, se dan a conocer y creo que nunca ha habido una sola resolución al respecto de esas grabaciones, ¿no? El fiscal prometió que se va a resolver, ¿eh? No, en la comparecencia. El tema preocupante es que sigue habiendo evidencia de que están los contratos con las empresas encargadas precisamente de intervención. Hubo una nota empezando el gobierno de unas inversiones de unas antenas que existían por toda la zona metropolitana, que son utilizadas para eso. ¿Por qué continúan ahí? ¿Por qué le siguen dando servicio? ¿Dónde quedó todo este tema del software de Pegasus? Es decir, a ver, o sea, un tema sale a la luz pública, es importante por sí mismo, pero también, pues, ¿qué está pasando? ¿Hay o no escuchas ilegales en este país? ¿Hay o no el software en las oficinas y en las dependencias del gobierno? Porque si sí, pues lo que hemos visto en el pasado es periodistas, opositores, empresarios, articulistas escuchados ilegalmente por el gobierno. Yo no he escuchado al gobierno decir de manera contundente, ya no existe ese software, ya no existen esos contratos en el gobierno mexicano. Ahora, sí se tiene que utilizar, es una parte fundamental de la inteligencia para luchar en contra de la delincuencia, Solo ¿no? con autorización judicial. Sí, claro. Pero Claro, sí. es que sí ha habido un mensaje contundente. El presidente ha dicho, no hay espionaje, no hay escuchas a los políticos como lo había antes a los actores políticos, a los líderes de movimientos sociales, está perfectamente claro. Y segundo, efectivamente, pues tienen que existir antenas, tiene que existir infraestructura, porque con orden judicial pues es uno de los instrumentos para combatir justamente el crimen organizado, ¿no? Las detenciones que ha habido últimamente, por ejemplo, pues tienen que ver con ese auxilio, pero dentro de la ley. Y tercero, bueno, el caso específico de esta escucha a Gers Manero, pues me parece que se tiene que clarificar simplemente como algo específico que se dio y como lo dice el senador Mancera, pues ese es un compromiso también del fiscal, que eso se va a clarificar y se va a informar en su momento de dónde vienen, porque no solo, y está demostrado, el Estado escucha o ha escuchado, también hay corporaciones de carácter económico, de poderes fácticos, etcétera, que se han dedicado también a este tipo de actividades. ¿Tú como procurador escuchabas? Sí, claro. Con autorización. Teníamos autorización, incluso para realizar conductas simuladas, todo lo que está en el código. Y sí, sobre todo en los casos de secuestro se tenía esta autorización con seguimiento judicial. Y sí dan buenos resultados, supongo. Sí, sin duda, sin duda. La delincuencia llega a cometer errores, entonces esos puntos de los errores son los que estás buscando cuando vas en un seguimiento. Y en ese tracking, en ese seguimiento, llega a darse algún giro. Digo, yo entiendo esta parte y la comparto. De hecho, en leyes que hemos aprobado viene todavía incluido esta parte, pero no ese es el problema, pues digo, que lo mismo diría el gobierno anterior, pues, ¿no? No, sí, solo cuando tengo autorización judicial, por favor. Entonces, haz un macheo, pues vamos viendo el reporte de la empresa, cuántos teléfonos has intervenido y declárale si quieres un comité privado, pero rendición de cuentas, ¿dónde están las autorizaciones judiciales? No ese es el problema en México. Pues yo nomás quiero decir, claro que se requiere para combatir el crimen, pero lo que ha habido en el pasado es un abuso. De repente le cambian de canal. Por favor, hombre, ¿no? Y son cosas que se prometieron cambiar. Yo espero que haya pasado. Ahora, ¿qué muestra también eso? Pues que se están dando con tubo, hombre. La verdad es que hay una descomposición dentro del movimiento de Morena y de la 4T, y creo que pues casi está para que saquen las palomitas. ¿Se están dando Pues con tubo? yo creo que no.
Lo que me Ay, parece bueno. a mí, no, es que lo que me parece a mí es que como ya no hay oposición afuera, lo que está en descomposición es justamente la oposición afuera. Entonces, adentro del movimiento es correcto que haya diferentes opiniones, que se expresen, porque antes no se expresaban. Ahora se expresan, me parece que en términos políticos, en términos profesionales, en términos de la visión de Estado, sobre casos específicos, es correcto que adentro haya un debate que a veces aparece agresivo, que se den con todo. Bueno, es parte Álgido. de un nuevo régimen político que estamos construyendo al que no estamos acostumbrados. Los descompuestos son ustedes, No, es que dice la senadora. Es que dice Imelda, la oposición afuera, la oposición adentro, pues está más Pues sí. pesada, ¿no? Pero lo que pasa es que la oposición no está en el poder. Ese es el punto. Tú no puedes estar con esos instrumentos. Esos instrumentos son instrumentos del Estado y son instrumentos costosísimos, de altísimo costo. Entonces, esa parte que se está dando ahora, al menos en este caso, el fiscal comprometió y aseguró que va a entregar resultados y que lo va a aclarar. Pues Sí, esperemos que así eso sí sea. tiene que aclararse. Yo me refiero al debate interno de todos los temas. Específicamente en esto, tiene que clarificarse. Muy bien, pues muchísimas gracias, Damián Cepeda, Miguel Ángel Mancera, Imelda Castro. Muchísimas gracias, senadores de la República, por estar con nosotros el día de hoy y nos vemos el próximo martes. Gracias y buenos días. Muchas gracias.